Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Cantinela Creación Cultural. Yo soy Dabel Puente Oces y hoy vamos a hacer un viaje alucinante para entender cómo en menos de 50 años y en un mundo sin electricidad ni carreteras, el circo pasó de ser una exhibición al aire libre en un descampado al sur de Londres a ser el mayor espectáculo del mundo. Gozó de mucha popularidad desde su aparición, pero algo que lo impulsó muchísimo fue, paradójicamente, un intento de hacerlo desaparecer. Y es que a la par que el circo ganaba una gran popularidad en Londres, el actor David Garrick también se estaba haciendo muy famoso recuperando obras de Shakespeare. Para Garrick, la acrobacia, los malabares, las pantomimas o los equilibrios eran directamente indignas. Y según sus propias palabras, representar esas artes en la casa de Shakespeare era un sacrilegio. Como David Garrick tenía mucha popularidad, esta moda se extendió por Europa y se llegó incluso a prohibir a estos artistas el producir sus espectáculos en los teatros, digamos, legítimos. Esta situación empujó a muchísimos artistas de esas disciplinas directamente a los brazos del circo, convirtiendo este espectáculo en una mezcla de disciplinas increíble y en un crisol nunca visto hasta entonces. Y hoy podríamos decir que empieza la aventura. Y es que entre 1790 y 1830 el número de pioneros y de embajadores del circo se multiplica. Estos artistas, cada vez que se establecían en un nuevo lugar, construían un circo. Al igual que hicieron con la música pop muchos siglos después, en el siglo XVIII los ingleses exportaron al mundo entero esta nueva forma de entretenimiento llamada circo. Esos primeros viajeros circenses eran recibidos por reyes y zares. Era un espectáculo elitista para las clases altas, con caballos increíbles, con artistas de alto nivel y todo presentado con el mayor lujo posible. El primer paso de esta exportación fue relativamente corto, de Londres a Inglaterra. El matrimonio Ashley fue invitado por los reyes de Francia, porque venían recomendados por la reina de Inglaterra, y así fue como en 1782 actuaron delante del rey Luis XV. Y en 1783 abrieron el primer circo estable de la historia de París, que se llamó el Anfiteatro Inglés, l'Amphithéâtre Anglais. Un enorme y lujosísimo edificio en el centro de París, cuyo equipo de iluminación contaba con, atención, 2000 velas. Con esa información ya podéis imaginaros el futuro que le esperaba al famoso anfiteatro inglés. Rosalia Mason y Peter Price fundaron el primer circo de la historia de Estocolmo. El primer circo estable de Rusia lo crearon la pareja de artistas Philippine Rediger y Jacques Tourneur. John Bill Ricketts creó el primer circo de la historia de Estados Unidos. Y más adelante el propio Ricketts creó el primer circo estable de la historia de Canadá en 1797. Su competidor Philip Leslon creó el primer circo de la historia de México en 1802. Christophe Debache creó el primer circo de la historia de Viena en 1808. Y cuando falleció, su viuda, Laura Debache, y su nuevo marido, Louis Sourier, se llevaron el circo hasta Japón. Paul Larrivaux y François Avrillon crearon el primer circo de la historia de España en 1827. Como veis, la lista es muy larga y a lo largo de los vídeos nombraremos a muchos de ellos, pero va a ser imposible nombrar a todas las personas que ayudaron a expandir el circo por todo el mundo. Vamos a centrarnos en la persona que llevó el circo a Estados Unidos y también en cómo el circo en Estados Unidos se fue transformando hasta llegar a formas más reconocibles hoy en día. Vamos a hablar de John Bill Ricketts, un acróbata ecuestre escocés y tal vez el personaje con el destino más trágico de todo el elenco de personajes que pueblan la historia del circo. John Bill Ricketts había aprendido acrobacia ecuestre en el circo de Charles Hughes en Londres, pero poco tiempo después creó su propia compañía y decidió atravesar el Atlántico para conquistar Estados Unidos. En 1793, Ricketts carga a sus caballos y sus artistas en un barco de vela y atraviesa el Atlántico en un viaje que dura aproximadamente un mes. En pocas semanas construye en Filadelfia un edificio con una pista circular y, siguiendo la moda de nombrar a estos establecimientos con nombres de edificios de la antigüedad, decide llamarlo Panteón. The Ricketts Art Pantheon, el primer circo de la historia de Estados Unidos. Las primeras representaciones tienen muchísimo éxito y llega incluso a actuar para George Washington, lo cual le permite expandirse por todo el país. Ricketts tenía una carrera fulgurante.
¿Qué podía salir mal? Pues sí, la tragedia le esperaba a la vuelta de la esquina. Un carpintero que trabajaba en el Ricketts Pantheon se dejó una vela encendida que al caer prendió fuego a todo el edificio y las llamas afectaron a las casas colindantes. Este accidente supuso un golpe económico prácticamente irremontable para Ricketts, pero no se iba a rendir. Estando en la ruina y acosado por los acreedores, Ricketts decidió subir a toda su compañía a un barco y llevárselos desde Nueva York hasta el Caribe. Durante el viaje fueron abordados por piratas franceses que les robaron el poco dinero que tenían y fueron salvados in extremis por el gobernador de Guadalupe. Ricketts se estableció con su compañía en la isla de Martinica, donde volvió a coger vuelo, volvió a remontar con sus exhibiciones a caballo y a amasar de nuevo una pequeña fortuna. Una vez recuperado económicamente, decidió volver a Inglaterra para crear un nuevo circo. El futuro se presentaba prometedor para el todavía joven John Bill Ricketts y sin embargo el destino le tenía preparada una trágica sorpresa. Su barco nunca llegó a puerto. Se hundió en algún lugar del Atlántico con todos sus caballos, todos sus artistas y todo su dinero y desapareció para siempre y para nunca más volver. A pesar de la ausencia de Ricketts, el circo siguió ganando fama y popularidad en Estados Unidos y allí fue donde en 1825 tuvo lugar un acontecimiento que cambiaría la imagen y la historia del circo para siempre. El empresario John Purdy Brown, buscando aligerar un poco la logística de su compañía, presentó por primera vez uno de sus espectáculos debajo de una carpa de lona sujetada por un solo mástil. Esa era una de las carpas que se había utilizado para dar cobijo a los soldados durante la Guerra de Secesión. Había nacido la carpa de circo, un elemento iconográfico con el que prácticamente todo el mundo identifica el circo a día de hoy, y que sin embargo no existió hasta casi 50 años después del nacimiento del circo moderno. Pero las carpas no solo cambiaron la imagen del circo, sino que también cambió el perfil del público, atrayendo a las clases más populares. Y esto llevó, por supuesto, a modificar la propuesta artística de los circos, porque ahora el público era diferente. Unos años después, el empresario británico Thomas Cook se llevó de vuelta las carpas a Europa. A partir de 1830 se produjo la segunda gran explosión del circo a nivel mundial. Personajes dignos de una novela de Julio Verne llevaron sus propuestas artísticas a los rincones más recónditos del mundo. Os proponemos profundizar en las aventuras de estos personajes increíbles en el próximo capítulo. Esto ha sido todo por hoy, esto es La Cantinela Creación Cultural, yo soy Dabel Puente Oces y si queréis apoyar este proyecto, si pensáis que es importante que haya contenido de este tipo en internet, podéis apoyarnos en el link de Patreon que tenéis un poco más abajo, os podéis suscribir a este canal y por supuesto podéis apagar el móvil y el ordenador y iros a ver un espectáculo de circo ya. Os esperamos.